Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y les traemos la información más jugosa del mundo de la farándula. Hoy tenemos entre manos un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, un tema que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones. Así es, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la verdad detrás de su, hasta ahora, enigmática separación. Sabemos que muchos de ustedes han estado preguntándose qué pasó realmente entre esta pareja que conquistó corazones alrededor del mundo. Las redes sociales explotaron con teorías, los fans se dividieron, y la falta de respuestas oficiales solo avivó las llamas de la curiosidad. Pero tranquilos porque en este vídeo, nos hemos dado a la tarea de investigar a fondo, de recopilar los indicios, de escuchar las voces cercanas y de intentar arrojar luz sobre lo que verdaderamente ocurrió. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a revelar la verdad de su separación. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo nuevo, y nos ayudan a seguir trayéndoles la mejor información del entretenimiento. Ahora sí, comencemos. Cuando hablamos de Kerem y Hande estamos hablando de una pareja que, sin duda, dejó una huella imborrable en la industria. Su química en la pantalla en Senkalkam era palpable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real que enamoró a millones. Las redes sociales se llenaron de sus momentos juntos, de sus viajes, de sus sonrisas, y para muchos eran la pareja perfecta. Por eso, cuando la noticia de su ruptura comenzó a circular, fue un verdadero shock. Al principio, como suele suceder, las primeras informaciones eran vagas y contradictorias. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de distancia, de planes de futuro distintos. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de estas frases tan genéricas? ¿Había algo más profundo? Durante semanas e incluso meses, hubo un silencio mediático por parte de ambos, o al menos, un silencio que no aportaba detalles concretos. Y en este vacío, la imaginación de muchos se desbocó. Hemos revisado entrevistas antiguas, hemos seguido las pistas dejadas en sus publicaciones, y hemos analizado los comentarios de personas cercanas al círculo de ambos. Y lo que hemos podido reconstruir es una imagen un poco más compleja de lo que se presentó inicialmente. Es importante recordar que aunque Kerem y Hande son figuras públicas, siguen siendo personas privadas, y merecen su espacio y respeto. Sin embargo, dada la magnitud de su popularidad y el interés de sus seguidores, es comprensible que haya un deseo genuino de saber qué sucedió. Una de las teorías que cobró más fuerza, y que parece tener fundamentos sólidos, apunta a la presión constante de la fama y a la divergencia de sus aspiraciones profesionales a largo plazo. Imaginen por un momento vivir bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada. Para una pareja joven y enamorada, esta intensidad puede ser abrumadora. Parece que con el tiempo, esta presión empezó a pasar factura a su relación. Además, recordemos que ambos son actores con carreras en ascenso. Hande, con su talento indiscutible, ha continuado cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos, a menudo con agendas muy apretadas. Por su parte, Kerem también ha estado enfocado en diversificar su carrera, buscando oportunidades que le permitan crecer y desarrollarse en diferentes ámbitos. Cuando dos personas con ambiciones tan fuertes y agendas tan exigentes intentan mantener una relación, la coordinación y el tiempo compartido se vuelven un desafío monumental. Otro aspecto que se ha mencionado, aunque con cautela, es la posible existencia de diferencias en cuanto a sus planes de futuro a largo plazo. Cuando una relación se vuelve seria, las conversaciones sobre matrimonio, familia y dónde vivir empiezan a surgir inevitablemente. Es posible que en algún momento Kerem y Hande se dieran cuenta de que sus visiones del futuro no estaban alineadas. No se trata de quién tenía razón o quién estaba equivocado, sino simplemente de dos personas que en ese momento de sus vidas buscaban cosas diferentes. También hay que considerar la posibilidad de que simplemente el amor, tal como lo sentían en un principio, evolucionara. Las relaciones cambian, las personas crecen y a veces, a pesar del cariño y el respeto mutuo, la chispa inicial se disipa. No siempre hay una razón dramática o un gran conflicto. A veces las relaciones simplemente llegan a un punto en el que ya no funcionan para ambas partes, y tomar la difícil decisión de separarse es lo más saludable. Hemos escuchado comentarios de fuentes cercanas, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, que sugieren que la ruptura fue amistosa y de mutuo acuerdo.
Esto es importante destacarlo porque desmiente los rumores más maliciosos que circularon en su momento. Parece que ambos entendieron que a pesar del amor que se tuvieron, sus caminos debían separarse para que cada uno pudiera seguir creciendo personal y profesionalmente. Es posible que la dificultad para compaginar sus vidas profesionales con las personales haya sido el detonante principal. Ambos han estado muy activos en sus carreras, viajando, filmando, y con compromisos que no siempre permiten la estabilidad que una relación requiere. La distancia geográfica y emocional, sumada a las exigencias de sus profesiones, se convierte en un cóctel difícil de manejar para cualquier pareja, y más aún para una que está constantemente bajo los reflectores. Además, las redes sociales, si bien son un canal de conexión para ellos, también pueden ser un arma de doble filo. La constante exposición a comentarios, críticas y comparaciones puede generar una presión adicional que no siempre es fácil de sobrellevar. Es probable que hayan llegado a un punto en el que priorizaron su bienestar individual y su desarrollo profesional por encima de la relación, entendiendo que era lo mejor para ambos en ese momento. Otro punto a considerar es la presión mediática. Como mencionamos al principio, su relación fue objeto de un intenso escrutinio público. Cada fotografía, cada comentario, cada ausencia, era analizado al milímetro. Para una pareja joven, lidiar con esta presión constante puede ser agotador. Es plausible que hayan decidido poner fin a la relación para recuperar su privacidad y escapar de este acoso mediático que, sin duda, afectó su día a día. Es importante recalcar que hasta la fecha, Kerem y Hande han sido muy discretos respecto a los detalles de su separación. Y aunque nosotros intentamos traerles la información más cercana a la verdad, siempre debemos recordar que solo ellos conocen la realidad completa de su relación y los motivos exactos de su ruptura. Lo que hemos recopilado son indicios, análisis basados en declaraciones públicas y el sentir general de su entorno. En resumen, lo que parece haber llevado a Kerem y Hande a separarse no fue un único evento dramático, sino más bien una combinación de factores: la presión de la fama, las exigencias de sus carreras profesionales, la posible divergencia de sus planes de futuro y, quizás lo más importante, la simple evolución de la relación. Parece que ambos tomaron una decisión madura y respetuosa, entendiendo que sus caminos debían tomar rumbos distintos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración de la verdad detrás de la separación de Kerem y Hande les haya resultado intrigante y esclarecedora. Hemos intentado desentrañar este misterio con el máximo respeto y rigor posible. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron estos argumentos? ¿Tenían alguna otra teoría? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!